y vamos a partir con nuestra presentación, ¿no es cierto? Que el día de hoy vamos a ver los desafíos titánicos de la coparentalidad, ¿ya? Hemos estudiado harto con las chiquillas, hemos leído mucho y hay muchos temas, pero obviamente no podemos abarcar todo, tratamos de ver un poco todas las aristas. Obviamente no en la profundidad tal vez que quisiéramos, pero por eso mismo queremos un poco dejarlos invitados a que si hay algún tema que les llame la atención o que lo hayan visualizado como una necesidad en sus familias, tal vez puedan, bueno, al final, igual que en el otro taller, también les dejamos unos bonus y les vamos a enviar unos documentos en PDF están ahí también disponibles para que puedan hacer uso si lo requieren. Ya entonces vamos a partir aquí con el cronograma, ¿no es cierto? Vamos a hacer la introducción, vamos a ver un poco de qué se trata esto de la coparentalidad, cuál es la problemática al respecto, por qué importa este tema, qué nos dicen los expertos. Vamos a hacer una pequeña actividad y después vamos a ver, bueno, están las propuestas ahí al final de lo que les mencioné, ¿ya? Cualquier duda, chiquillos, pueden ir al tiro levantando sus manos, haciendo las preguntas o dejándolas en el chat si es que no pueden abrir el micrófono, para que vamos contestando al tiro si surge algo, ¿ya? Y los dejamos aquí con la Natalia Valdebenito y la Rafa Di Girolamo con un pequeño video para que abramos el tema. Dice así, nos llegó a nuestro correo la historia de una madre que materna sola. Ella cuenta que su vida se desplomó. Esa es la frase que ocupa. Desde que tuvo a sus 3 hijos de edades 8, 4 y 2 en este momento. Y los 3 son hiperactivos, pero además su pareja y padre de los niños no participa en la crianza ni en el trabajo doméstico, ya que él llega a casa a descansar. 2 palabras que ella usó y que acá nos sirven muchísimo para hacernos la idea de esta situación. Estas son sus palabras. No tengo tiempo para mí, los fines de semana es trabajo a tiempo completo, no puedo comer tranquila, bañarme, ir al baño, en definitiva disfrutar. He perdido la capacidad de todo tipo de disfrute. La maternidad se me ha vuelto una tortura, una cadena pesada que tengo que cargar día a día. Muchas veces siento que actúo como un robot, en modo automático, pero no vivo. Estoy en terapia, con psiquiatra y medicamento, pero me siento atada de brazos para resolver esta situación. No veo una salida. Me pesa también que mis hijos no tengan la madre que ellos necesitan, sabía que venía esa parte, para crecer y desarrollarse bien. Siento que la maternidad en solitario me arruinó la vida. Brígido. Brígidos. ¿A quién no le suena algo parecido, ya sea en sus propias vidas o en sus ambientes más cercanos, ¿no es cierto? Que hayamos escuchado alguna mamá, ¿no es cierto?, que está ahí un poco desplomándose, como decía aquí el testimonio, por la carga que implica un poco esto de la crianza. Dale, Jimmy. Dice así. No llegó. Entonces, vamos a partir con una definición de coparentalidad que hace referencia a la capacidad de la pareja parental o de los adultos que ejercen funciones de cuidado para trabajar como equipo en tareas de crianza, involucrando la coordinación y el apoyo mutuo, sin incluir los aspectos románticos, sexuales, emocionales, financieros y legales que no se relacionan con la crianza. ¿Ya? Esta es una definición de Pérez y Ruiz del 2021. Hay varias otras definiciones, pero nos pareció esta buena porque es súper clara en decir que tiene que ver más que nada con la crianza, ¿no es cierto? Y no tiene que ver con la relación de pareja, que eso vamos a ir ahondando a medida de la presentación. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la coparentalidad, ¿no es cierto? Que implica una crisis normativa, ¿ya?
Cuando hablamos ahí de la salvedad de crisis normativa, no se trata de una crisis en sí misma, sino que es una parte evolutiva de la formación de la familia, que es normal dentro de esta evolución, ¿no es cierto? Cuando se forma la pareja y luego vienen los hijos y viene la etapa de crianza. ¿Ya? Entonces, es parte de esta crisis normativa en la vida de las personas que han sido padres o se han convertido en cuidadores, puesto que presenta una serie de desafíos y ajustes personales y familiares, llevando muchas parejas incluso a separarse, ¿ya? Porque es un gran desafío que implica que dos mundos distintos que se unen, ¿no es cierto?, para la crianza puedan ponerse de acuerdo para esto. No implica que los roles parentales deban ser equivalentes en autoridad o responsabilidad, sino que la manera en que la pareja parental se organiza está determinada en cada caso por sus participantes, quienes están influenciados además por un contexto sociocultural. La coparentalidad se presenta en un continuo que va desde la coparentalidad positiva, en la que la pareja parental coopera y se coordina en sus labores de crianza, hasta la coparentalidad negativa, en que prevalece la obstaculización y la competencia entre sus miembros. ¿Ya? Ahí para ir dejando más o menos claro qué significa este tema, ¿no es cierto?, de la coparentalidad, ¿ya? Y bueno, como problemática nosotros visualizamos un poco después de todo lo que leímos, que esta vida que llevamos hoy día, ¿no es cierto?, con los ritmos de vida actual, la cultura en la cual nos encontramos insertos, una cultura prevalentemente machista, ¿no es cierto?, la idiosincrasia de nuestro país, los modelos televisivos, ¿no es cierto?, que los podemos ver a cada rato, el entorno que nos circunda nos imponen estereotipos de maternidad y paternidad que difícilmente se acercan a la realidad de una pareja que se enfrenta a la titánica tarea de adaptación y reorganización familiar, que requiere la llegada de un hijo y el tremendo desafío que significa su crianza, ¿no es cierto? Entonces, viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Cómo lo hacemos y por qué? ¿A quién recurrimos? Son preguntas que nos asaltan, ¿no es cierto?, para las que trataremos de dar, no sé si la respuesta, nosotros hemos dicho siempre que la receta no la tenemos, solamente entregar insumos desde lo teórico, desde lo práctico también, para que cada uno, de acuerdo a su cultura, a sus modelos que tienen también desde sus familias de origen, puedan ir tomando las determinaciones que sean, ojalá, lo mejor para nuestros niños. Dale, Gil. Y bueno, yo voy a partir un poco hablando desde la legislación en Chile y también en otros países, con respecto a las leyes que se han implementado en nuestro país que permiten, ¿no es cierto?, una participación un poco más activa de los padres en esta crianza que debiera ser compartida, ¿ya? Y bueno, tenemos que desde el año 2011 se creó la ley del postnatal parental, ¿no es cierto?, que eh, es una continuación del postnatal de los 3 meses que teníamos antes las mujeres, y que permiten, ¿no es cierto?, como dice aquí, a las mujeres tener un postnatal de 12 semanas si es que lo toman a tiempo completo y de 18 semanas si es que lo toman a jornada parcial o media jornada, ¿ya? El cual puede ser traspasado parte de ese tiempo hoy día, ¿no es cierto?, a la pareja en la misma modalidad que lo toma la mujer, ya que son, si es a tiempo completo 12 semanas, el hombre pudiese, o la mujer le puede traspasar al hombre 6 semanas de ese tiempo, y si es a media jornada de las 18, 12, se pueden traspasar al hombre, ¿ya? Este beneficio también podemos decir que aplica a padres de niños adoptados,
Adicionalmente, si los niños adoptados son menores de 6 meses, también que tengan para quienes tienen la tuición legal de un niño, este beneficio también se le suma el postnatal normal, ya el de los 3 meses primero. Así que tenemos un avance, ¿no es cierto?, importante con esta ley, donde permite que el hombre pueda tomarse una parte, ¿no es cierto?, del tiempo de su jornada laboral para dedicarse a la crianza y las labores compartidas con los hijos. Por otro lado, tenemos que para los hombres hay un permiso también que es el permiso laboral por nacimiento, el que le otorga al padre 5 días después de que nace el niño, 5 días hábiles, ¿no es cierto?, que solamente lo puede tomar durante el primer mes de vida, y si no lo toma en ese periodo, esto se pierde, ¿ya? Estos son 5 días pagados que funcionan como especie de licencia médica, ¿ya? Ahora, ahí, ahora entendí el error del 0,2, pero bueno, de las cifras del 2023 podemos ver que hombres que se tomaron el postnatal parental a jornada completa fueron 157 y a media jornada 12 hombres, ya dentro del universo de niños nacidos y trabajadores. La verdad que es un valor bastante poco significativo, muy bajito, y lo vamos a ver en el gráfico siguiente. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una evolución en el tiempo desde el año 2011, cuando se promulga la ley, ¿no es cierto?, el promedio en general, y eso hasta el día de hoy, es de no más del 0,3% del uso de este postnatal parental, ¿no es cierto?, que es pagado por el Estado, por así decirlo, por el como la salud que uno tenga, ¿ya? Entonces es súper, súper bajo, y a mí me gustaría aquí preguntarles a ustedes, desde la realidad que conocen o desde lo que se les pueda ocurrir, ¿por qué creen ustedes que el uso de este postnatal parental en los hombres trabajadores es tan bajito, es tan mínimo? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién le ha pasado? De alguno de los chiquillos que están aquí, ¿alguno ha conocido a alguien algún hombre que se haya tomado el postnatal, o ustedes mismos? Chiquillos, están abiertos los micrófonos, los invitamos a participar. Sabemos que esta es una hora en que da mucho sueño, pero por eso, si participamos todos y no solamente hablamos nosotros, va a ser un poco más movido y menos tedioso tal vez. Ya, si no, yo voy a ir a la dedocracia. No los conozco a todos, pero pidamos la opinión de un hombre, pues, Eduardo. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, aquí Osvaldo, estoy, ahí está pero él. no quería, sí, sí, aquí estoy, pero no quería responder porque no, en verdad no tengo como contacto, o conozco a alguien que haya tomado postnatal, y bueno, tampoco yo no soy padre, así que Claro. No, no pero tengo ¿cuál, como esta cuál se te experiencia. ocurre a ti como hombre que pueda ser alguna de las razones que en el fondo haga que los hombres no opten por tomar este permiso? ¿Qué se te Yo creo que ocurre? algo cultural más que nada, ¿Ya? como no saber tener como las herramientas necesarias para cumplir esa labor, o quizás miedo, o como lo que dirán las otras personas. Yo creo que tiene que más que ver con eso. Ya, súper.
Eduardo, de repente, si estuvieras en esa posición, ¿tú pedirías, harías uso de ese beneficio? ¿Qué crees en el caso hipotético que estuvieras en esa Sí, situación? sí, no, yo, yo haría uso de ese beneficio y obviamente trataría de ayudar lo más posible. Eh, obviamente, siento que quizá las capacidades van a ser distintas, y la forma de, o sea, no, las tareas quizás también van a ser muy distintas, pero obviamente trataría de participar de ese lindo proceso igual, pues. Súper. Ya, ahí el Eduardo mencionó una de las razones, ¿no es cierto?, este tema cultural, que era lo que planteábamos en un principio. A ver, alguien, la Pauli está hablando ahí. Claro, que aún existe el concepto de que la mujer es la que tiene que quedarse en la casa para criar a los hombres, ¿cierto? Dentro de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, como lo mencionábamos anteriormente, nosotros tenemos arraigado, ¿no es cierto?, la cultura de la mujer cuidadora, ya sea de los hijos, los adultos mayores o enfermos, ¿no es cierto? Que es un tema no menor, porque a la hora de tomar la decisión, ¿no es cierto?, por más que a veces los hombres tengan, como manifiesta aquí el Eduardo, las ganas de querer hacerlo, muchas veces también es mal mirado en los trabajos de los hombres, ¿no es cierto?, las jefaturas por tomarse esos permisos, ¿ya? Pero además, podemos decir que en general esta ley, si bien da un salto, ¿no es cierto?, y permite al hombre legalmente hacerse partícipe o hacerse cargo de la crianza de los hijos en un periodo, eh, la ley no es tan flexible todavía, lo vamos a ir viendo, pero faltan muchas políticas públicas que en el fondo favorezcan la conciliación trabajo-familia, sobre todo para los trabajadores hombres, ¿cierto? Dado que en este caso, por ejemplo, de esta ley, la titularidad es de las mujeres, ¿ya? O sea, el hombre no tiene un postnatal, solamente la mujer le puede ceder parte de su postnatal a los hombres y también el tope del subsidio, que ahí es otro tema o temón, que tiene que ver con que el postnatal no ser el titular el hombre, eh, el sueldo se calcula en base al sueldo de la mujer, ¿ya? Por lo tanto, ahí también tenemos otra gran diferencia en nuestra cultura, que todavía las mujeres por un mismo trabajo ganan menos dinero que los hombres, ¿ya? Por lo tanto, la baja en el ingreso familiar también es un factor importante. Y por último, como les decía, la ley todavía es bien poco flexible porque también permite hacer uso a los padres solamente en el mismo régimen que lo tomó la mamá. Por lo tanto, si la mamá lo tomó como en un régimen de jornada completa, los hombres tienen que tomar sus pocas semanas que se les pueden ceder también en formato jornada completa, ¿ya? Lo que hace bien difícil para los hombres porque como culturalmente volvemos a repetir, esto está más arraigado en las mujeres, el cuidado es mal visto en los trabajos que los hombres se tomen esta licencia, ¿ya? Comparando un poco con otros países, tenemos otros casos, bueno, estamos a años luz de los países nórdicos, que son los que la llevan en el tipo y en la cantidad de tiempo que se le entrega a los padres para poder hacerse cargo de sus hijos. Como en Noruega, por ejemplo, de las 49 semanas que tiene la mamá o la mujer, 15 semanas se lo pueden traspasar a los hombres en jornada completa. Por ejemplo, tenemos el caso de Suecia, donde aquí sí tenemos una cuota compartida, que son 90 días para el hombre y 90 días para la mamá, los que pueden ser tomados en forma conjunta, ya que eso es súper importante porque también en muchos países, incluidos el nuestro, el postnatal es o tú o yo. Entonces, se provoca también ahí un conflicto en términos de que tenemos una legislación y normas de salud que apuntan a una lactancia materna exclusiva de 6 meses,
lo cual se ve como interrumpido si es que yo le traspaso, ¿no es cierto?, cierta cantidad de semanas de mi postnatal al padre, ¿ya? Entonces acá tienen una cuota que es independiente, por lo tanto esos 90 días, por ejemplo, podrían tomarlo en forma conjunta los 3 primeros meses y después el otro resto de los días que quedan del total de los 480 días puede ser ahí compartido o repartido según como lo estime la pareja. También tenemos casos como Corea del Sur y Japón, donde son muchas semanas, ya que me llamó la atención. Por ejemplo, para los hombres, 52 semanas de una licencia pagada, pero de los cuales solo uno de 20 hace uso de esto, ¿ya? Igual también son países bastante machistas en su idiosincrasia. Y bueno, en términos generales, si nos comparamos con nuestro continente, somos solo superados por Venezuela. Ahora, en términos de los principios que guían nuestra legislación, aquí tenemos casi todas las declaraciones y pactos internacionales que no los voy a nombrar cada uno para no hacerlo tan largo, pero que en el fondo qué es lo que regulan y desde qué premisas parte, ¿no es cierto? Desde la igualdad de derechos en el matrimonio, la protección a los hijos, las responsabilidades de ambos para con los hijos, que ambos padres, ¿no es cierto?, son responsables de la familia y la educación y las obligaciones comunes que tienen los padres, ¿no es cierto?, y por sobre todo, y este es así como nuestro paraguas de la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño. ¿Ya? Dale, Jim. Entonces, en nuestro Código Civil, en el título, no me voy a detener eso, están los derechos y obligaciones entre padres y los hijos, ¿ya? Donde dice que la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, ¿ya? Aquí quiero hacer un alcance que lo vamos a ir viendo más adelante, pero para tenerlo en cuenta, como vimos en la definición de coparentalidad, ¿no es cierto? No tiene que ver con el rol de pareja, sino el rol de padres. Entonces, si se fijan aquí, la ley está mirada en términos de los padres como rol de crianza con sus hijos, ya no de personas, ni de adultos, ni de parejas, como padres, ¿ya? Entonces, el rol del padre o la preocupación fundamental de los padres debiera ser siempre el interés superior del hijo, ¿no es cierto? Para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de modo que conforme a la evolución de sus facultades, ¿no es cierto? De la evolución de los niños, según su edad. Y entonces tenemos estos dos principios que son los fundamentales en todas las leyes que tienen que ver con la infancia, pero en relación a la crianza, ¿no es cierto? Está el principio de la corresponsabilidad y el principio de la coparentalidad, ¿ya? Ambos emanan de lo que es el interés superior del niño. Y como principio de corresponsabilidad, podemos ver que hay ahí el artículo 224 del Código Civil que señala que el cuidado personal de los hijos lo tendrán los padres de consumo o padre o madre sobreviviente en caso de fallecimiento de alguno, ¿no es cierto? Y se basará en el principio de corresponsabilidad, ¿ya? Que se define como aquel que, en virtud del cual ambos padres vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos, lo que se traduce en que ambos padres tienen derecho a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos e hijas con independencia del régimen de cuidado personal que tengan, ya en caso que sean separados. Pero aquí hacer como hincapié en que la corresponsabilidad está mirada desde el punto de vista de los derechos de los padres, ¿no es cierto? Hacerse responsables de la crianza y de participar activamente en la crianza de los hijos, ¿ya? Para ver ahora el otro principio que es el de coparentalidad, ¿ya?
Se desprende principalmente del artículo 7.1 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, donde involucra el derecho de todo hijo o hija a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, ¿ya? Entonces, aquí está mirado desde el punto de vista desde el derecho del niño que tiene, ¿no es cierto?, a permanecer en contacto y a tener relación con ambos padres, ya que sabemos que muchas veces desde el término de una relación se utiliza, ¿no es cierto?, para hacer daño al otro, esto de que no te dejo ver al niño, ¿no es cierto? Entonces, hoy día los derechos que priman o los principios que rigen nuestra legislación están pensados en que los padres tienen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de criar a sus hijos y los hijos tienen el derecho de tener una relación activa con sus padres. Y por último, respecto de las relaciones paterno-materno-filiales, el principio de la igualdad parental de lleno aboga el hecho de ser considerados padres y madres con iguales derechos ante la ley y la justicia, ¿ya? En cuanto al derecho a criar y a involucrarse activamente en la vida de sus hijos respecto del cuidado personal, relación directa y regular y patria potestad. Igualdad que hasta hace poco tiempo atrás nuestro ordenamiento jurídico no lo desconocía, ¿no es cierto? No lo reconocía. Así que eso también es importante, que hoy día ambos tienen igualdad de derechos ante la ley. Y por último, en la ley 20.680, ¿no es cierto?, del Código Civil, logra igualar la condición de padre y madre frente a los derechos y obligaciones también para con sus hijos, en materia de cuidado personal, relación directa y regular, y principalmente a través de los principios de corresponsabilidad parental y coparentalidad. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya, esta es la parte tal vez más fome, que tiene que ver como el paraguas legal donde se anclan las leyes en nuestro país, que facilitan o permiten, ¿no es cierto?, esta participación de los hombres. ¿Alguna duda? Si no, levantan la mano, abren su micrófono o nos escriben por el chat. Desde los roles del cuidado, ¿no es cierto?, para criar a un niño hace falta una tribu entera, ¿ya? Cuando decimos que en el fondo es muy difícil criar solo, como veíamos en el video del principio, esta mamá que decía que estaba desplomada por maternar sola, tiene que ver un poco con esto, ¿no es cierto?, que necesitamos de otros que nos ayuden en el cuidado y en la crianza. Entonces, siempre, o la mayoría de las veces, tenemos aquí un cuidador primario, ¿no es cierto?, que suele ser la madre, y en caso de que la madre no esté o estén separados y por alguna razón legal se quede con el padre, es el padre, ¿no es cierto? También podemos tener algún cuidador secundario, que es cuando la madre está, ¿no es cierto?, con o el padre o una abuela, ¿no es cierto?, que también por la misma idiosincrasia que hemos mencionado anteriormente, suelen ser las que, si la madre no puede hacerse cargo del cuidado, son las abuelas las que asumen esta tarea, ¿ya? Y por último vamos a mencionar una de las tantas miles de definiciones de familia, pero que en el fondo la elegimos porque es una definición bastante amplia, porque cuando hablamos aquí de copaternidad, pese a que uno piensa en una mamá y un papá, tenemos, ¿no es cierto?, también, como veíamos recién, otros cuidadores que se hacen cargo de abordar esta tarea, ¿no es cierto? Y esta definición, que es del Ministerio del Desarrollo Social y la Familia, define a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Cuando vamos ahondando un poco en el tema de la coparentalidad, se van a dar cuenta que esta definición de familia en el fondo va muy ligada a esto de las relaciones de apoyo mutuo, ¿no es cierto?, que son personas, no siempre son parejas, no siempre es la mamá y el papá,
y que hay una protección y cuidado y sustento mutuo, ¿no es cierto? Sabemos y no vamos a ahondar mayormente en esto, pero que existen múltiples tipos de familia, homoparentales, extendidas, las nucleares, ¿no es cierto? La, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de estas podemos observar o se podría observar el tema de la coparentalidad, ¿ya? Ya. Vamos a seguir ahora con por qué nos parece importante este concepto y me imagino que también por qué ustedes votaron para que habláramos de esto. Bueno, nosotros quisimos partir por lo que planteó la Maca respecto como al marco legal, ¿cierto? Que de alguna forma nos da coordenadas con respecto a lo que sucede de manera más práctica, a qué están sujetas las familias en Chile. Sin embargo, igual queremos hacer una revisión de lo más básico. Y aquí nos preguntamos respecto al concepto de parentalidad, no de coparentalidad. Y para eso, bueno, contarles un poco que el concepto de parentalidad hace referencia a las actividades desarrolladas por los padres o madres o cuidadores para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano, ¿ya? Al tiempo que buscan también promover su socialización u otros procesos también que sean vitales. Lo anterior es el resultado de procesos complejos en los que se van entremezclando distintas posibilidades, tanto innatas, otras marcadas por factores hereditarios, por procesos de aprendizaje o influenciados también por la cultura, así como las experiencias del buen trato o maltrato que incluso los mismos cuidadores hayan tenido o experimentado antes en sus historias personales, especialmente en su infancia y en su adolescencia. Estos sí, quizás son algunas definiciones que bueno, son más conocidas, ¿ya? Pero tienen que ver mucho con, por un lado, con la supervivencia, con el cuidado más básico del niño, en un nivel, como incluso lo planteaba recién la Maca respecto a la ley, que también habla como desde el derecho del niño con respecto a los padres, y por otro lado también como es al revés. Y aquí viene un poco la primera diferencia con el concepto de coparentalidad respecto a esta cosa que es más basal de la parentalidad. La coparentalidad implica un co, una contraparte, a otro involucrado y aquí se construye desde una interacción. Por lo tanto, podemos hablar incluso de una identidad que ya es relacional. ¿Qué significa ser padres, ser cuidadores? ¿Cómo desde ese núcleo, desde esa entidad de alguna forma, podemos relacionarnos con este hijo, esta hija? ¿Ya? Y aquí queremos hablarles un poco sobre los cuidadores y la relación con el niño, ya que, por un lado, diversos estudios han revelado que la relación entre los padres sí tiene un efecto en los niños y, por supuesto, que en la misma dupla parental. Esto debido a que los niños, por su parte, perciben y entienden todo lo que sucede a su alrededor, siendo testigos y actores de distintas dinámicas o situaciones que derivan de la relación parental, decisiones, etcétera, que van involucrando al niño, ¿ya? En este sentido, la coparentalidad puede afectar, por ejemplo, la adaptabilidad de los niños de diversas maneras, ya que, por ejemplo, estos chicos, ya les decíamos, pueden observar e imitar incluso las habilidades sociales de sus padres y la forma en que van resolviendo sus conflictos. Vamos a igual profundizar un poquito más en esto en un par de diapos más. De esta forma, la calidad de la relación coparental se ha asociado consistentemente con el ajuste socioemocional del niño. Aquí quizás poner el foco, digamos, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevo socioafectivo del niño y cómo algunos elementos vienen directamente derivados, ¿cierto?, de las dinámicas a las que está expuesto el niño. Y ahí, bueno, obviamente hay una infinita posibilidad de dinámicas que van desde algunas que posiblemente sean muy ideales, muy sanas o qué sé yo, versus otras que quizás no son de esa naturaleza, quizás son un poco más dificultosas, etcétera. Entonces, con respecto a esto último que les estoy contando, por un lado tenemos que los efectos de la coparentalidad manejada de una manera más adecuada quizás, puede tener influencias que van desde beneficios para el desarrollo y la salud mental del niño, hasta un mejor manejo de sus relaciones interpersonales, la del niño, la que él va estableciendo también con otras personas, entre otros elementos. Sobre esto también más adelante les va a comentar Salo. Eso por un lado con respecto a lo positivo.
Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa cuando hay una coparentalidad que es gestionada quizás de una manera más inefectiva o con algunas dificultades de manera más sostenida? Es que puede tener efectos también en el desarrollo de, por ejemplo, ciertos cuadros o estados anímicos de estrés, ansiedad, o algo un poco más complejo, también dificultades de adaptación, ya mencionaba esto, o incluso problemas en el desarrollo de las lealtades familiares. De pronto el niño que está mucho más cercano, aliado quizás incluso con alguna de sus figuras parentales, y que eso obviamente tiene algún efecto que quizás no es tan positivo, que de pronto puede acarrear otro tipo de dificultades. Estas dos, bueno, claramente no son solo estas dos posibilidades y hay un montón de matices entre medio, pero esto sí responde a distintos elementos, como por ejemplo el tipo de apego que se puede ir desarrollando desde parte del niño con respecto a sus cuidadores, y esto tendrá que ver con la responsividad de parte de quienes son sus cuidadores, sobre todo el cuidador primario, la sensibilidad en el trato. También la calidad de los vínculos, el modelaje conductual que pueden hacer los cuidadores, los niveles de estrés parental, que también en muchos casos se relacionan de forma directa, por ejemplo, con las posibilidades de maltrato a niños. Y o también otro elemento que puede incidir entre estos resultados es la seguridad, el nivel de certezas con las que cuenta el niño en su entorno, ya que, por ejemplo, vivir en un entorno donde constantemente hay incertidumbre, donde no se sabe, por ejemplo, las reacciones o los resultados que puedan tener algunas dinámicas, por ejemplo, de la dupla parental, eh, puede ser muy estresante, puede traer muchas consecuencias, de nuevo, no solo a nivel mental, afectivo, sino que también incluso en la salud del niño. Esto, por supuesto, también incidió por otros factores. La Maca ya mencionaba y hacía alusión a, incluso lo hace la ley, pero con respecto a la diferencia que hay entre coparentalidad y conyugalidad, ¿ya? ¿De qué se trata esto de ser padres o ser cuidadores, por un lado, versus el ser pareja o no ser pareja, ¿ya? Estos conceptos de coparentalidad y conyugalidad son conceptos que son esencialmente muy distintos, pero que al hablar de crianza se van topando constantemente debido a que la relación conyugal influye en las formas de ejercer la coparentalidad. Según Linares, en ambos casos se trata de atributos de la pareja, tanto en la coparentalidad como en conyugalidad, que en este caso están relacionados con la historia de cada uno, con sus respectivas familias de origen, con las biografías, ¿cierto? Y que se van influyendo mutuamente, de tal manera que la conyugalidad puede deteriorar la parentalidad o ayudar a restaurarla y viceversa, ¿ya? Aquí, como les decía hace unos minutos, caben todas las combinaciones imaginables y están sometidas a la evolución del ciclo vital, a factores ambientales, a elementos culturales, históricos, contingencias, etcétera. Aquí, bueno, quizás de manera un poco más descriptiva, quisimos marcar la diferencia más, no sé si gráfica, pero más sencilla entre coparentalidad y conyugalidad. Por un lado, coparentalidad, ya les decía, que se trata y se enfoca mucho más respecto al ser padres, al ser cuidadores, eh, está al servicio del cuidado y la crianza del hijo o la hija, eh, plantea pautas que están en función de garantizar, por ejemplo, la protección, los afectos, la estimulación, la educación, la socialización del niño y el marcado de límites respecto a distintos acuerdos, normas, rutinas que tengan que ver directamente en la crianza, en el cuidado del niño. Versus lo que tiene que ver con la conyugalidad, que aquí ya se trata de ser pareja, que aquí lo que pueda resolver la dupla está al servicio de quienes componen esta relación, las pautas de interacción propias de ellos, y ojo, acá sale mencionado como pareja, pero también después podemos ver que tiene que ver cuando ya no son pareja, ¿ya? A qué acuerdos se llegan, por ejemplo. Y finalmente los límites que se marcan en función de resguardar el funcionamiento o la existencia de este vínculo, ¿ya? En el fondo es una forma conceptual de separar las aguas, ¿ya? Entre lo que tiene que ver con aquella persona con la que yo me relaciono o me haya relacionado de manera amorosa, o sí, amorosa, versus eh, la tarea o la entidad que formamos con sus respectivas responsabilidades respecto al cuidado de un hijo o hija, ¿ya?
Aquí solamente remarcar quizás algo que ya está, se puede ver más claramente, que la coparentalidad, entonces, cuando implica estas dos partes, es una dimensión de este paraguas más grande, que es la parentalidad. Y la coparentalidad está presente en parejas que conviven y que no lo hacen, por eso lo que les decía hace unos segundos. Y en ambas puede estar más o menos conservada o deteriorada, ¿ya? Sabemos que las relaciones de pareja son complejas, bueno, las relaciones humanas son complejas, pero las de pareja sí acarrean una serie de condiciones que a veces también pueden traer otro tipo de efectos como los que estamos viendo ahora. Y bueno, esta complejidad radica un poco en que continuamente las relaciones humanas van mutando, van evolucionando, lo cual por un lado puede ir implicando estabilidad, pero al mismo tiempo distintos cambios, lo cual puede ser muy desafiante, por ejemplo, para la dupla parental. Siguiendo en esa línea, queremos hablar sobre los efectos de los conflictos que pueden haber como a nivel parental y cómo estos inciden en los hijos. Las parejas con conflictos a veces pueden tardar mucho tiempo en tomar la decisión de separarse. Muchas veces ese tiempo que puede ser muy tenso, muy problemático, y que bueno, ahí lo mencionamos, también puede traer muchos efectos. Ese tiempo, ese periodo de incertidumbre, de tensión, a veces puede traer incluso más daño que lo que significa el quiebre mismo, ¿ya? Em, ¿Por qué mencionamos esto? Porque estas relaciones o estas situaciones que son más tensas, donde se presentan muchas desavenencias, donde hay desacuerdos constantes, por ejemplo, pueden a veces llegar a convertirse en agresiones, sean físicas o sean psicológicas, verbales, etcétera. Y los niños que experimentan, que son testigos de este tipo de tensiones o problemáticas, pueden ser afectados, esto en mayor o menor medida y con una variante enorme en el tiempo, dependiendo un poco de la naturaleza de la tensión y de los problemas. Ante estos conflictos parentales, bueno, los niños pueden estar expuestos a las peleas o las situaciones delicadas y que pueden asociarse con trastornos psicológicos, por ejemplo, algunas dificultades de adaptación, hostilidad, desórdenes de conducta o de personalidad. De esta forma, los conflictos de pareja no solo tienen consecuencias inmediatas, ¿ya? Sino que pueden ser en el mediano o en el largo plazo. Algunas veces los efectos pueden aparecer muy temprano en la infancia. Estoy imaginándome, por ejemplo, conflictos que aparezcan con un niño pequeño y que, por ejemplo, estos efectos se sostengan en el tiempo y puedan desarrollarse o complejizarse, ¿ya? Y obviamente esto va a depender de distintos factores, de nuevo, como el tiempo en los cuales se haya sostenido este tipo de conflictos, la frecuencia, la gravedad, etcétera, ¿ya? Sin embargo, no todo es tan negativo, no queremos quedarnos como con esto que de pronto puede parecer un poco fatalista, catastrófico, como de cómo hacerlo ideal, digamos, porque es muy complejo. De partida ya criar presenta muchas dificultades, pero además, ¿cómo voy a evitar todos los conflictos? Es imposible, si las relaciones humanas son complejas, implican algunos problemas. Entonces, eh, hay unos autores que aquí se los mostramos, que son Mossman y Wagner, perdón, que hablan de dos elementos que sí pueden ser relevantes, por ejemplo, para mitigar estos efectos, ¿ya? Los efectos de los conflictos parentales, que tienen que ver, por un lado, con la adaptabilidad conyugal y por otro lado, con la cohesión conyugal. Dicho de alguna forma, la adaptabilidad tiene que ver con el potencial de mudanza, de movilización, digamos, de producir cambios, o de adaptación, digamos, del liderazgo, de los papeles y de las reglas del sistema, en este caso conyugal. Eh, bueno, estos autores plantean que estas duplas son más funcionales a lo largo del tiempo, que son estas duplas que son capaces de ser más adaptables, eh, que tienen un liderazgo más democrático, donde hay una escucha y una atención también a la otra parte, ¿cierto? Y donde los roles y reglas son estables, pero también con espacios para cambios, ya cuando estos sean necesarios. O sea, hay una posibilidad de, obviamente, adaptarse, de flexibilizar. Por otro lado, el otro elemento que mencionaban estos autores es la cohesión conyugal, que también podríamos entenderlo como la fuerza que lleva a la unidad familiar. Esta se asocia a un mejor funcionamiento conyugal, con familias más funcionales a lo largo del tiempo. Y acá algo importante que tiene que ver con cónyuges que conservan su independencia, que pueden realizar sus propios proyectos, tareas, pero que permanecen conectados. De hecho, donde incluso teniendo sus vidas, bueno, realizando sus actividades,
sí hay una necesidad, sí hay una intención de querer ver o estar con la otra persona. Aquí se comparten las decisiones y hay un soporte conyugal. Hay también una proximidad emocional y una lealtad, ¿ya? Bueno, la conjunción de estos dos factores, de poder adaptarse y de poder actuar de manera más cohesionada, permitirían que, pese a los posibles conflictos parentales, los cuidadores puedan llegar a acuerdos, por ejemplo, y a resolver los problemas que estén sucediendo, ejemplificando y ofreciendo así otras posibilidades también para los hijos. De alguna forma esto puede modelar, si yo, niño, hijo, hija, veo que mis padres, bueno, quizás han tenido una mala racha o que han tenido algún problema, pero que de alguna forma pueden resolverlo, hay algo ahí que me abre la posibilidad para pensar que puede ser de otra forma y que en verdad las cosas se pueden resolver. Entonces, bueno, si conyugalidad y coparentalidad son cosas distintas, que se relacionan y todo, pero que obviamente son diferentes, ¿qué temas serán importantes de resolver con el otro cuidador? Aquí queremos hablar de algo súper concreto, porque son elementos que de pronto es conveniente tenerles ojo, porque muchas veces son, bueno, foco de discusión, etc. Por ejemplo, algunos elementos son la educación, finanzas, algunas fiestas o eventos especiales, necesidades o preocupaciones médicas del niño, distribución de tareas de cuidado, lineamientos para la resolución de problemas o toma de decisiones, horario y calendarización de visitas. Se imaginarán que este en el caso de separaciones. A ver, de hecho, lo revisamos con mis compañeras hace un rato porque esto a veces queda muy claro o se discute un poco más en aquellas parejas que se han separado, ¿ya? Porque son elementos sobre los cuales tienen que llegar a un acuerdo de manera casi que obligatoria en algunos casos. Sin embargo, igual son elementos que a veces pueden, como les decía hace un rato, ser foco de discusión incluso en una pareja que esté junta. Entonces, bueno, creo que es conveniente que podamos ir conversando sobre esto, que obviamente hay más temas que también son relevantes. Nosotros quisimos marcarles acá algunos de los que son importantes ahí para poder poner ojo. Y son algunos de los temas que conviene resolver, de nuevo, tanto para duplas que se encuentran juntas como aquellas que no. Bien. Em, entonces tenemos ya como las bases legislativas que nos mencionó la Maca, las bases un poco más teóricas que nos fue comentando la Jime, que las fuimos bajando. Em, y queremos en este minuto poder hacer como una integración de todos estos conceptos que era necesario revisarlos para poder como ir llevándolos de a poquito hasta la práctica para finalizar con nuestra actividad al final de la presentación. Entonces queremos presentarles qué dicen los expertos, pero siempre situándonos en la realidad chilena. Y les vamos a hablar acerca de un estudio de Francisca Pérez, que si buscan o les interesan temas de coparentalidad, es una referente en Chile. Eh, es un estudio que se hizo en el año 2021 entre dos universidades, entre la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Católica, donde se hizo un seguimiento a parejas que eran heterosexuales y que tenían a su primer hijo y en cómo fueron adaptándose a la realidad de la crianza y cómo fueron como integrando y coordinando estos roles asociados a la coparentalidad que hemos estado revisando hasta ahora. Entonces, quiero que nos quedemos con estas dos frases, ya como la visión masculina y la visión femenina acerca de cómo han ido coordinando estos roles. Por parte de los hombres, ellos nos comentan que todos los padres volvieron a sus respectivos trabajos luego de usar los 5 días de permiso pagado. Los hombres viven esta nueva etapa desde un rol un tanto secundario o como actores secundarios y en definitiva a ellos no les cambia tanto el día a día. Sin embargo, las mujeres, por el otro lado, tienen esta sensación de no querer molestar durante la jornada laboral a sus parejas porque ponen mucho valor en el trabajo remunerado y aun cuando son ellas quienes se quedan en la casa, despiertan, se hacen cargo del hijo durante la noche y durante el día, lo que conlleva que las madres estén más cansadas, más irritables, más estresadas y haya también un malestar permanente en torno a la pareja y a la exigencia que hay en esta redefinición de roles. ¿Ya? ¿Qué dicen los expertos respecto a la coparentalidad?
y quiero hacer un paréntesis acá, vamos a revisar cómo Feinberg en el año 2003 trató de operacionalizar el concepto de coparentalidad y nos comenta que hay 4 componentes, ya que ya antes la Maca y la Jime lo fueron mencionando ahí entre sus presentaciones. Pero queremos que queden bien claros porque más adelante también queremos utilizarlos. Feinberg nos dice entonces que dentro de la coparentalidad hay 4 componentes. El primero es el acuerdo o el desacuerdo en la relación con los temas de crianza. El segundo sería la división de tareas. El tercero, el apoyo u obstaculización en el rol coparental. Y el cuarto y el último debería ser el manejo en conjunto de las interacciones familiares. Ya vamos a ir revisando cada uno de estos conceptos uno a uno y vamos a ir volviendo a este estudio para ir viendo cómo en la práctica estas familias se fueron adecuando a estos conceptos. La manera de llegar a acuerdos. ¿Qué sería? ¿Cuál es la definición de este concepto? Se dice que está relacionado a los acuerdos en torno a la crianza, específicamente, ¿ya? Respecto a los valores morales, por ejemplo, a las expectativas, respecto a la conducta, a las medidas disciplinarias y a las necesidades emocionales y cómo respondemos a ellas durante la crianza. Pero tenemos que tener en cuenta que los acuerdos deberían partir en una pareja o en una familia desde mucho antes, ya muy precozmente, desde, por ejemplo, la participación del hombre en la planificación familiar, en la prevención del embarazo, en la elección del método conceptivo, en la decisión de la continuidad o de llevar a cabo un embarazo, etc. Durante el periodo prenatal, el hombre también tiene una responsabilidad que es la de participar, por ejemplo, en las elecciones y en las decisiones respecto al embarazo, como por ejemplo, dónde hacer los controles de salud, con qué tipo de médico, qué tipo de parto queremos para nuestro hijo, etc. Una vez nacido el hijo, las responsabilidades obviamente continúan y aumentan, por lo tanto también los acuerdos que tienen que llevar a cabo estos padres en el sentido de la coparentalidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos acuerdos que están relacionados con el cuidado y la crianza. Por ejemplo, qué tipo de crianza vamos a llevar a cabo, cómo nos vamos a relacionar con nuestro hijo, cómo vamos a distribuir las tareas para que esta crianza sea saludable, equilibrada y mantengamos como una fluidez dentro de la relación. Y ya más adelante con los niños más grandes, por ejemplo, qué tipo de normas y límites vamos a establecer, qué les vamos a permitir y cuáles van a ser como las piedras de tope, qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, etc. La idea es que cada uno de los padres, esa la vamos a saltar porque hay un error ahí, cada uno de los padres tiene que hacerse experto en la crianza de su hijo, ¿ya? Por partes iguales, o sea, no puede ser que uno tenga más expertise o competencias en la crianza o que el otro se sienta como inferior a alguno de los dos cuidadores, ¿ya? Por lo tanto, cada uno tiene que encontrar como su propio estilo para poder criar y entre ambos coordinar y tratar de equilibrar estos dos estilos que claramente están influenciados por la historia, por las experiencias, por los modelos que tenemos, entre otras cosas. Ya, nos saltamos esa entonces, vamos a hacer como que nunca existió. La idea es que durante esta manera de llegar a acuerdos, la familia o la pareja se vaya comunicando y coordinando, ¿ya? Después tenemos este segundo concepto que es el apoyo mutuo, que si revisamos como su definición nos habla de afirmar o negar las competencias del otro cuidador, ¿ya? Valorar o desvalorizar las contribuciones que hace el otro y sostener o desacreditar las decisiones y la autoridad del otro. Yo creo que este es uno de los puntos más difíciles donde muchas de las parejas se caen, ¿cierto? Que a veces terminamos en una competencia de quién gana o quién es mejor, en vez de tratar de ver las virtudes que ambos ponen en la relación y en la paternidad o en la crianza. Y para hablar justamente de apoyo mutuo, queremos mostrarles un videíto, sin antes dejar de mencionar esta frase que nos parece muy importante, y es que la crianza es un periodo que está marcado por la interdependencia entre todos los miembros de la familia.
Sabemos que el niño depende tanto de su madre como de su padre, pero también la madre del apoyo de la pareja o del segundo cuidador, así como el padre depende también, por ejemplo, si es que decidió hacerse cargo como de la economía familiar, necesita también que la mujer aporte. Es un tremendo beneficio tener a alguien al lado que esté con la cena calentita, con la ropa lavada. Entonces, todos dependemos, es un sistema de interdependencia donde claramente en cada familia pueden tomarse decisiones para ver qué rol adopta cada uno. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver el video, que ojo está situado un poco en el contexto de la pareja, pero queremos que tengan esta capacidad como de ampliar y llevarlo también a la coparentalidad o a cómo criamos en conjunto. Que el matrimonio sea 50-50 es la mentira más grande que he escuchado. Nunca es 50-50. Nunca. Claro. Entonces, lo que hacemos es cuantificar en cuánto estamos. O sea, si Steve llega a casa y me dice, tengo 20. Hablamos de energía, ¿verdad? Es energía, estado de ánimo, amabilidad, paciencia. En todo eso tengo 20. Y obviamente yo te cubro. Estoy aquí para ti. O sea, yo te cubro con mi 80. A veces volvemos a casa algo cansados y con mi mamá muy enferma y le digo, tengo 10. Y Steve dice, de hecho fue hace como 2 días, apenas tengo 25. Y ya sabemos que debemos sentarnos en la mesa cada vez que tenemos menos de 100 entre los dos y pensar en un plan para apoyarnos. Ah, me encanta eso. Sí, porque el tema es que el matrimonio no se basa en 50-50. Una pareja funciona cuando yo puedo cargar con esos 20 y el otro con tus 20. Y cuando ambos tienen 20, elaborar un plan para apoyarse. Claro. Gracias. Antes ya habíamos mencionado en algunas de las definiciones que cuando hablamos de coparentalidad no necesariamente significa que la distribución de las tareas o la participación de ambos tiene que ser equitativa, como en términos numéricos 50 y 50, como dice acá en el video, sino que tiene que ver con este rol de coordinación. Y lo hablamos también entre nosotras en base a las experiencias de no es necesario que no sé, si yo no sé cocinar o soy pésima en la cocina, tengamos que cocinar un día tú, un día yo, porque sabemos que a lo mejor no me voy a sentir cómoda, no voy a estar feliz ejerciendo esa tarea, o a lo mejor un día estoy súper cansada y en verdad no tengo energía para jugar con el niño, entonces hazlo tú. Tiene que ver la coparentalidad con un rol de cómo coordinamos todas estas tareas que tienen que ver con la crianza y con la mantención del hogar, que también esta parte es parte de la definición, donde ambos nos sintamos seguros, acompañados, cuidados y podamos darles como esta mejor relación o mejor coordinación para el beneficio del niño. ¿Ya? Entonces no necesariamente va a ser en términos como numéricos y equitativos. Que el matrimonio... Carlos, es que solo para hacer una acotación en términos también de lo que decía algunas de las leyes que estuvimos revisando, también cuando habla en este sentido, ¿no es cierto? No es una repartija equitativa o mitad tú, mitad yo, sino que también en términos de la coparentalidad y de lo que les podemos entregar a los hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando las parejas se separan y la tuición suele quedar en manos de la mamá y la mamá es la que tiene que de lunes a viernes llevarlo al colegio, hacer las tareas, hacer las cosas de la casa, lavar la ropa y los fines de semana los hombres se dedican a llevarlos a algún lugar de esparcimiento para divertirse. Entonces también se trata de que haya una simetría en términos de las cosas que los padres puedan hacer con sus hijos. Cuando hablaba de este derecho del niño a tener esta relación regular con ambos padres, ¿no es cierto? A veces suele ser la mamá la bruja, ¿no es cierto? Pero en otros casos a veces es uno el que pone las normas y el otro es el simpático y el divertido. En este sentido también se trata de equiparar un poco y de ser simétrico en términos de aquello, ¿ya? De que las normas sean conversadas, acordadas, cosas que sean impuestas por ambos, tal vez de forma distinta, pero en la misma norma, ¿no es cierto? Que no siempre tenga que ser uno el pesado, el malo, ¿no es cierto? Y otro el divertido. Entonces, también el apoyo en ese sentido y la simetría, más allá de que sea solo 50 y 50.
Gracias, Maca. Y va muy de la mano con lo que viene ahora, que es la distribución de tareas. De hecho, quiero comentarles también que al final de la presentación hay como un bonus track y están como aquellos enlaces o aquellas recomendaciones que les hacemos para poder seguir ahondando en este tema. Y hay un artículo muy importante, o sea, muy interesante, que está hecho desde el Ministerio de la Mujer, donde hay una lista de tareas que tienen que ver, por ejemplo, con las tareas domésticas, pero también con las tareas de cuidado o de crianza, y es como un checklist. ¿Ya? O sea, todas estas cosas implican criar un hijo. Entonces, esta repartición claramente la podemos hacer en base a cómo nos sentimos, dónde nos sentimos seguros o cuáles son mis competencias o qué puedo aportar, pero, como decía la Maca, de manera simétrica. Entonces, para ejercer una coparentalidad y realizar una distribución de tareas que sea simétrica, ambos cuidadores necesitan hacerse responsables de las tareas de crianza y de labores del hogar. ¿Cuáles son los aspectos que debemos distribuir o debemos como hacer esta repartición? Tienen que ver con, por ejemplo, las tareas de cuidado, de higiene y de salud. O sea, como decía bien la Maca, no basta con que el papá saque a jugar al hijo durante las tardes o se lo lleve los fines de semana a tomar un helado. O sea, para ejercer la coparentalidad también el padre tiene que hacerse cargo, o la madre o el cuidador secundario, de labores de cuidado, de vestirlo, de bañarlo, de cortarle las uñas, de preocuparse cuando ya el pelo está demasiado largo y tenemos que llevarlo a la peluquería, cuando le toca, por ejemplo, alimentarse de manera saludable. O sea, no basta que los fines de semana lo llevemos al McDonald's o le preparemos como su plato favorito, sino que esta nutrición sea balanceada y equilibrada, de prepararle la comida, de administrar lo que respecta a los controles de salud, no solo de llevarlo al médico y llevarle las vacunas, sino que saber cuándo le toca el control, cuándo le toca la vacuna, quién es el médico, dónde llamo para poder pedir la hora, todas las gestiones que están como detrás de estas tareas y que son un poco más invisibilizadas. Por supuesto que la estimulación y el juego tienen un rol importante, ¿ya? Y no solo tenemos que preocuparnos de salir a la plaza a jugar a la pelota, sino que también de buscar que estos juegos sean o propongan experiencias que sean enriquecedoras, de hacer un juego libre, de compartir experiencias, como les decía, de que las actividades también sean una estimulación o que sean estimulantes para su propio desarrollo. Y por último también el tema del aprendizaje, y en ese sentido no solamente de, por ejemplo, hacer las tareas, sino que también saber cuándo tiene tarea, cuándo tiene la prueba, qué es lo que tenemos que estudiar, qué contenidos están viendo en el colegio, en el caso de que sean niños escolares, cuándo tienen la reunión con la profesora, cuáles son las normas y las disciplinas a las que hemos llegado, en los que estamos enfocados hoy día. ¿Ya? Entonces hay un montón de actividades que van más allá del solo el disfrute y el goce, o como las cosas más básicas que son como las normales o las que vemos de manera más clásica. Y en este sentido tenemos como este panorama, pero sabemos que en la realidad, según un estudio que se hizo en América Latina y el Caribe, solo un 3,2% de los padres en edad laboral reportan participar de este tipo de actividades, o por ejemplo que hayan decidido dejar sus trabajos remunerados para atender este tipo de labores. ¿Ya? Por lo tanto, es un porcentaje súper mínimo, muy inferior al porcentaje de mujeres que están a cargo de las tareas de cuidado. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar durante toda esta presentación mucho de coparentalidad, pero también como de la integración de la figura masculina, porque sabemos que es la que está al debe y la que debemos reforzar y lo que tenemos que tratar de proponer también a nuestras familias. Y el tercer concepto, o cuarto concepto, el cuarto concepto, son las interacciones familiares. Las interacciones familiares se refieren a cómo los cuidadores y los adultos controlamos la conducta, tenemos esta capacidad de ir buscando estrategias para comunicarnos y también de poner los límites. ¿Ya? La comunicación, vamos a volver otra vez al estudio de Francisca Pérez que les comentaba hace un ratito atrás. Una vez que las parejas llegan a ser padres, se observa que la comunicación, esto en la realidad chilena, se muestra un poco entorpecida, se hace menos fluida y que parece
que ambos cuidadores o ambos adultos tienen dificultades para visualizar sus propias necesidades y hacerse cargo de sus propios deseos, ¿ya? De manera que todas las decisiones que se van tomando en el desarrollo de la crianza parece que van siendo así como las vamos tomando al mismo tiempo que van ocurriendo y terminan limitándose a los modelos que nos salen como de la guata, ya como reproduciendo los modelos que hemos vivido o que están más relacionados con nuestra propia historia, ¿ya? Y que son generalmente los culturalmente dominantes. Por lo tanto, las parejas, una vez que nace un hijo, tienden a atribuir todos los malestares de las relaciones al propio embarazo, a la propia crianza, más que a dificultades en torno a la propia relación, que es lo que nos comentaba también la Jime hace un rato atrás. Una vez revisado todo esto, queremos ver ahora cuáles son los beneficios. Sabemos cuál es el contexto social, cultural, el contexto de nuestro país, pero ¿qué pasa si hacemos estos cambios? ¿Qué pasa si hacemos un esfuerzo y tratamos de todos caminar hacia esta distribución más equitativa, más simétrica de las labores en torno a la crianza y a la coparentalidad? Y hay bastantes beneficios reportados, ¿ya? Vamos a revisar primero los beneficios reportados cuando hay una figura masculina presente y activa en la crianza, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de cómo esta figura masculina ha ido como transformándose de ser el proveedor económico de la familia a ser un proveedor afectivo. Ya sabemos que los hombres han cambiado mucho en cómo están ejerciendo la crianza. Hoy día son mucho más activos, son papás que mudan, que juegan, que visten, pero todavía nos falta mucho como para nivelar la cancha. ¿Cuáles son los beneficios entonces cuando estos padres están participando de manera activa? El primero tiene que ver con el vínculo. Se sabe que mientras más precoz es la participación de la figura masculina dentro de este rol coparental, hay un mejor vínculo. ¿Ya? Por lo tanto, el niño se siente también seguro con su padre y confía en los cuidados que éste va a ejercer. También van mejorando o tienen mejores resultados en el desarrollo, tanto en el desarrollo motor, que se explica, por ejemplo, que con el padre tienden a hacer como este juego más brusco o más rudo, que promueve el desarrollo tanto de habilidades sociales, les ayuda a poner límites, les ayuda en la regulación emocional, beneficia, por supuesto, que la salud emocional y física, y también les ayuda a mejorar, por ejemplo, una mejor motivación en cuanto al académico, a lo conductual, por darles algunos ejemplos. Se habla también de que cuando la figura masculina está presente en este rol coparental, tenemos niños que tienen o que desarrollan una mejor autonomía e independencia. Y tiene que ver justamente porque hay una segunda figura que les ayuda como a separarse del cuidador primario o de la figura más maternal, ¿ya? Por ejemplo, el destete se ve facilitado cuando hay un padre también presente en la crianza, ¿ya? Porque tiene otras estrategias y le permite a la mamá como salir del panorama. También los niños son más autónomos y destacan por tener mejor resolución de problemas, agudizar su capacidad de análisis, la curiosidad, la adaptación, entre otros también factores. Y por último, tenemos un rol importante en la diferenciación sexual. Se dice que cuando hay un padre presente, es un modelo de identificación masculina para los niños y también un modelo de diferenciación para las niñas, ¿ya? Por lo tanto, son niños que se crían con menos creencias sexuales que son como estereotipadas y hay una mayor capacidad de autocontrol, por ejemplo, entre otros factores. ¿Y cuáles son los beneficios que están reportados cuando la coparentalidad es como saludable, equitativa y simétrica? Tenemos, por ejemplo, que el vínculo se ve fortalecido, no solo con el padre, como les decía en la diapositiva anterior, sino que el vínculo se ve favorecido y fortalecido también con el cuidador primario, con la madre, y cómo se vincula como en esta tríada.
Tenemos también un mejor desarrollo integral, que ya les decía, el padre aporta, por ejemplo, con el juego rudo, con el desarrollo emocional, y las madres también tienen sus propios beneficios, sus propias estrategias para ir estimulando el desarrollo de manera integral. Por ejemplo, son quienes más les hablan, o tienen como una mayor relación como con el ámbito más cognitivo a veces. Lo que nos pareció muy interesante es que el padre esté presente en el rol de cuidado, ayuda muchísimo a la igualdad de género, ya que permite que las mujeres y las niñas alcancen su máximo potencial, apoyan la participación de las mujeres en la fuerza laboral, en la vida social, en la igualdad, y contribuye a que los niños acepten la igualdad de género o que la normalicen, ya que es algo que sabemos no funcionaba de manera tan fluida antes, y por supuesto que las niñas tengan sentido de autonomía y empoderamiento. Por su parte, hace que los hombres sean también más felices y sanos. Hay muchos reportes acerca de cómo los padres que participan de la crianza tienen mayor sensación de bienestar y de felicidad, viven más, tienen menos problemas de salud, menos problemas de salud mental también, tienen menos tendencia a abusar de drogas y de alcohol, son más productivos en su trabajo, se sienten más satisfechos, tienen menos índices de estrés, tienden menos a accidentarse y tienen una mayor participación en la comunidad. A la vez, cuando hay un padre presente, la mujer también tiene una mejor salud. Por ejemplo, durante el embarazo se dice que acuden más a los controles, más a los servicios médicos, y que la participación de ambos padres durante la gestación fortalece el vínculo, que es parte de lo que les comentaba antes. Por último, también hay beneficios en las parejas. Las parejas y su relación se hacen más saludable cuando este rol es más equitativo y más equilibrado, ¿ya? Y por último, y no menos importante, de hecho yo creo que es muy importante, que hay reportes que dicen que cuando el padre participa de la crianza, hay una prevención en el maltrato y en la violencia, ¿ya? Una paternidad involucrada y equitativa favorece, por ejemplo, la crianza respetuosa, y la paternidad significa para los hombres una puerta de entrada a la prevención del maltrato infantil y de la violencia contra las mujeres, lo que nos parece muy, muy importante. Entonces, dicho todo esto, ¿qué nos falta? Y por eso era tan importante el marco legal que hablaba o que nos comentó la Maca al inicio, porque nos faltan un montón de cosas, nos faltan cambios culturales, nos falta un apoyo o un respaldo en el marco legislativo, nos falta que disminuyan las barreras de género, los privilegios que hoy día también tienen bastante y que están más orientados hacia la figura masculina. Nos falta que las instituciones pongan también de su parte y resguarden que el hombre pueda participar o que el cuidador secundario pueda participar en las labores de cuidado y de crianza. Así que tenemos una enorme brecha aún, pero vamos avanzando de manera positiva hacia lo que queremos y esperamos ver en un futuro, tanto para el bienestar de las parejas como para el bienestar, obviamente, de los niños y de su desarrollo. Así que, revisado todo esto, queremos proponerles una actividad. Ya nos va quedando poquito tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo acotado para que no nos pasemos en el tiempo. Antes de empezar con la actividad, damos ahí la palabra si es que alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, ha vivido algo similar, le ha pasado a su amiga. La Pamela levantó la mano. La Pame nos quiere comentar. Dale, Pame. Que mira, es algo que yo por el trabajo como en la OLN lo veo harto, porque principalmente las parejas que llegan acá, muchas son por de estos desacuerdos, que tienen problemas con la relación directa y regular, y parte del trabajo es que empiezan a llegar a acuerdos y que se apoyen, porque yo creo que es bien difícil cuando las parejas están separadas, cuando hay acuerdos de mediación de por medio, cuando se cumplen, porque también tiene que ver con las expectativas. Eh, Hay muchas cosas y las mamás de repente, que son las que más se preocupan, de cierta forma me dicen, pero es que yo, por ejemplo, me preocupo porque el papá lo viene a buscar y no trae la silla. Y el niño tiene 3 años y se lo lleva en el asiento delantero. Entonces yo le digo que tiene que traer la silla, que no lo puede transportar así, y de repente anda muy rápido.
claro, que son cosas que tienen que solucionar uno, que muchas veces nos llegan a nosotros para atender porque para el sistema no es una vulneración de derechos, no es una situación de riesgo, por ejemplo. O que no se, o que hay papás que de repente no logran entender que si le toca una visita, su hijo puede no querer irse con él. Porque está entretenido, porque no tiene ganas, por cualquier cosa. Y eso es súper complejo de abordar cuando el otro papá no le cuesta eh, ponerse en centrarse de cierta forma en las necesidades de su hijo y no en las de él. Como cuestionando, ¿por qué mi hijo no querría irse conmigo si conmigo lo pasa bien? Tiene juguetes. Entonces es harto el trabajo, por lo menos que a mí me ha tocado hacer en esos casos, que estoy viendo muchos casos complejos en relación a esto, pero justo estaba, porque yo no nos hemos salido todavía de los chats, entonces era una de las conversas que tenían nuestros chats de acurrucados con respecto a la coparentalidad, porque en general de las familias que nosotros tuvimos en este ser jugando, ningún papá comentó que se había tomado, o ninguna mamá que se había tomado el postnatal parental. Ahí habían algunos que trabajan desde casa, entonces que tienen más flexibilidad con los horarios y unos más comprometidos, pero también hay un grupo de mamás que está súper complicado, entonces que comentan que tienen hartas discusiones por esto, que sienten que tienen poco apoyo para la distribución de las tareas, que esperan que cuando él llegue a la casa de trabajar, entre comillas, eh, de tarde esté como todo hecho, todo ordenado, todo limpio y cuesta, entonces la mayoría hoy día se quejaba de eso, y entonces hay algunas que llegaron al extremo de decirles, ¿sabes qué? Ándate, comentaba una, es que yo le dije, ¿sabes qué? Ándate de la casa, como me tenéis chata, y me dice, y él me dice, no, es que la casa es mía. Entonces, en vez de como intentar solucionar y sentarnos y ponernos de acuerdo, ¿cachai? Esa fue como la respuesta. Entonces ahí, como las otras mamás, de cierta forma, contenían un poco con estas crisis de, oye, a todas nos ha pasado, es complejo. Sí, Es un punto que Súper. es súper complejo y que yo creo que nos falta, no tanto como crecer jugando, sino que en general nos falta como programas de infancia darle a esto, a la coparentalidad, porque así como tú lo ves, se entiende que la crianza los primeros meses es de la mamá. Claro, porque tienen la lactancia exclusiva, porque de cierta forma para la mamá es más fácil conseguirse una licencia por un trastorno adaptativo, un trastorno ansioso porque tiene que volver a trabajar. Probablemente al papá se lo van a cuestionar, porque dentro de los riesgos psicosociales que define la ACT está la doble presencia, pero está definido para las madres. Esto de que tú estás ahí en tu trabajo, pero estés pensando en qué está pasando en tu casa. Entonces, claro, hay hartos cambios culturales, eh, hay avances, pero sí, yo creo que estamos muy al debe con esto todavía. Gracias, Pame. Y qué importante lo que tú dices, porque yo creo que ustedes en lo práctico están mucho más cercanos a los desafíos de la coparentalidad que nosotros mismos, porque están muchos de ustedes trabajando justamente en las oficinas locales de la niñez y gestionando todos estos casos que tienen que ver con la coordinación en las labores de cuidado. De hecho, anoté algunos puntos para que no se me olvidaran y que tienen que ver, no sé si se acuerdan cuando yo les hablaba de estos 4 componentes, de cuál o de cómo hay algunos de los componentes que tienden a ser como la piedra de tope en las relaciones. Y tiene que ver justamente con que a los adultos también nos falta mucho desarrollo emocional para centrar las necesidades o el beneficio del niño al centro o ponerlo al centro y no en sentir que cuando yo te digo, oye, pero no trajiste la silla del auto, no tiene que ver con un ataque personal, sino tiene que ver con el cuidado central del niño. Y para eso nos falta desarrollo emocional también a los adultos. Entonces tenemos que ir trabajando ambas aristas a la par y es un desafío, sin duda, el poder realizarlo. Y como segundo punto, esto de que lo hablamos nosotras también cuando estábamos preparando la presentación, de que en la distribución de tareas suena súper lindo, como casi hacer un checklist y ya la mitad para allá y la mitad para acá, pero también tiene que ver con este rol de cuidado que llevamos ejerciendo las mujeres por tanto tiempo y que tenemos que tratar de soltarlo, pero no solo soltarlo, sino que respetar estas diferencias y la historia que trae el otro.
Entonces, en ese sentido, claro, a lo mejor no podemos soltar a que la guagua se la lleven en la silla del auto cuando se lo llevan a su casa, pero sí podemos soltar, por ejemplo, que no importa si no está con la ropa combinada o que no esté perfectamente peinado, porque sabemos, para muchos es un tema así como, pero es que se la lleva el papá. O cuando la cuida el papá anda toda tascona, anda con la cara sucia, o anda toda desarreglada, o no sé, no come a las 12:30 como yo lo hago, sino que están almorzando a las 2:30 de la tarde. Entonces también tenemos que tener esta capacidad de respetar las diferencias y que si el cuidado y el bien superior del niño no ha sido como traspasado, también tenemos o podemos soltar un poquito y dejar que el otro lo haga también a su estilo y dar esa oportunidad de que vaya aprendiendo también cómo hacerlo mejor. Así que ahí tenemos un desafío permanente y yo creo que ustedes más que nosotras que están trabajando como a diario con las familias y tratando de mediar en cada uno de estos problemas. Es que muchas gracias, Pame, por tu aporte. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna consulta? ¿No? Entonces pasemos a la actividad. Ya, y aquí vamos a poner en la práctica todo lo que trabajamos hoy día y todas las experiencias que ustedes traen, porque queremos que les vamos a dar algunas situaciones y en base a estos 4 conceptos o estos 4 componentes que revisamos hace un ratito atrás, queremos que traten de ustedes proponer como cuál sería la estrategia para resolver este conflicto, ¿ya? Como les decía, ya estamos en la hora, así que vamos a hacer como una conversación muy breve en grupos distintos, no sé, no más de 5 minutos, para que luego podamos reunirnos y conversar acerca de cómo ustedes proponen que estas situaciones se puedan resolver, teniendo al centro siempre la coparentalidad y alguno de los componentes que trabajamos y que se los vamos a mandar al chat para que los tengan ahí. Yo se lo estoy mandando en este minuto la Ah, ya. fotito aquí, sí. Bacán, bacán. Gracias, súper. Entonces, les vamos a leer las situaciones. Situación 1 es un desafío relacionado con la lactancia. Tenemos una madre primeriza y puérpera que se encuentra lactando a altas horas de la noche. El bebé se encuentra en pleno brote de crecimiento de las 2 semanas y ha estado muy irritable, demandante y prendido al pecho durante la mayor parte del día. La madre está agotada, no ha podido descansar y no tuvo tiempo ni de comer ni de bañarse. Pensando en la comparentalidad, y a lo mejor pudieran agarrarse a alguno de estos 4 componentes que la Maca les va a mandar a través del chat. ¿Cómo podrían proponer una situación donde ambos padres participaran como de manera equilibrada? Vamos a leer O sea, la segunda situación. mandemos, ya que explicaste, Salo, como la dinámica, yo ya les mandé al chat para que hagamos los grupitos y alcancen a hablar y cada uno lee su situación. La Jimé. Ya, pero se las vamos, es que vamos a separarlos en grupos, pero la idea es que, bueno, vamos a poner grupo 1, grupo 2, grupo 3 y a cada uno le va a corresponder una situación, ¿ya? Y las situaciones están asociadas a la lactancia, al suelo colecho y la última al ingreso al jardín, ¿ya? Devuélvete un poquito, Jimé, a la primera. Ahí. A la situación 2. ¿Ya? Ya. Entonces se los voy a mandar al tiro por el chat para que ahí lo puedan leer más con tranquilidad, aunque tienen poquito tiempo. Ya, chiquillos, los vamos entonces a mandar a distintas salas de manera al azar. A cada uno, dependiendo de su grupo, le va a tocar una situación y ustedes propongan cómo podríamos intervenir pensando en la coparentalidad. Y nos vamos. 5 minutitos y volvemos. Jimmy, ¿te puedes devolver un poquito? Porque no me quedó la foto de los otros. A la 2. ¿Y la 1?
Ahí sí. Ahí está. Ya, tenemos que mandarles las situaciones ahora. Yo supongo que Caterina y Osvaldo deben estar como ocupados porque no han aceptado la invitación. Ah, la grabación acá. Ahí volvieron. La Stephanie y la Joana No hablamos ni no lo una, log- no lo logramos, pero nos tranquilas, dimos pura tranquilas. vuelta. En honor al tiempo, vamos a leer la situación y ustedes nos hacen como una lluvia de ideas de qué se les ocurre. Ya no vamos a dar más tiempo para coordinarlo para que no nos atrasemos tanto como la vez anterior, ¿ya? Pero una vez que leamos la situación 2, ahí ustedes nos van comentando acerca de qué propuestas se les ocurre, ¿ya? Para que no nos quedemos sin sus aportes. Y los chiquillos Yesel, los que estaban en el grupo 1, ¿lograron conversarlo? Elena, Yesel, Pame, Sí, sí, lo conversamos. ya. Bacán. Partan ustedes entonces, que fue el único grupo que lo logró. La situación de las chiquillas era justamente la que les leí acerca de esta madre puérpera que llevaba rato sin dormir, sin bañarse, con la guagua al pecho. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que puedan, o qué propuesta tienen ustedes como para ejercer un rol coparental en una situación como esta? Coincidimos en que tiene que trabajarse la distribución de tareas, ya, porque si no ha tenido tiempo de descansar, ni de comer, ni de bañarse, eh, probablemente en la noche es más difícil si está, porque es un bebé muy pequeñito, que el papá pueda participar de la lactancia, pero sí a lo mejor podría, por ejemplo, darle agua, apoyarla con el tema de la comida, de sostener al bebé cuando está durmiendo para que ella se pueda bañar, pueda comer tranquila. Entonces, claro, también nosotros empezamos a conversar de que al estar más irritable, a lo mejor el bebé demandante prendido al pecho, pueden pasar muchas cosas, porque como la mamá está tan estresada, tan cansada, ahí contaba la colega de lo que decían las abuelitas, que la leche está delgada, ¿sí? Que efectivamente puede que a lo mejor no tenga tanta leche materna y porque también está estresada, no le sale tanto, eso se traspasa también al bebé su propio cansancio, irritabilidad, a lo mejor queda con hambre. Entonces, claro, ahí pueden haber muchos factores que influyen, pero ella necesita que también haya alguien que colabore. En este caso, la pareja, si está presente, que le dé el tiempo para que pueda descansar, para dormir, para bañarse, para comer, para tomar agüita. Importante. Mínimo, ¿no? Por eso, como volver a lo que dijimos inicialmente, que para criar necesitamos una tribu, eh, que compartamos los roles. Y aquí yo creo que se hace como súper importante esto de cuidar al cuidador, ¿cierto? Porque sabemos que, o sea, no tenemos cómo traspasarle esa tarea de que le dé la pechuga a la guagua al papá, pero sí de que esté pendiente del regaloneo, del chocolatito, de tienes sed, te llevo un vasito de agua, un juguito, ¿cierto? O ya se quedó dormido, lo lograste, pasa para acá, anda a darte una ducha, date una vuelta. Pero qué importante también es como el visibilizar el rol que está haciendo el otro y tratar de apoyarlo cuando no tenemos ahí posibilidades de hacer ese traspaso, ¿cierto? Gracias, Pame. Y ahora sí, Stephanie y Joana, ¿qué se les ocurre con la siguiente situación? La vamos a leer porque justo esa no la leímos como en voz alta, pero está pensado en sueño y colecho y dice: un bebé de 6 meses está en proceso de destete. Su madre ingresará prontamente a trabajar y necesita que su hijo no dependa de la lactancia.
Durante la noche la madre intenta hacerlo dormir siguiendo una rutina para favorecer el sueño, pero no es suficiente. Apenas lo acuna, el niño exige el pecho materno y llora al no recibirlo. Joan, Stephanie, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podría aportar el segundo cuidador? No sé, que es súper Turnándose. difícil el destete, claro, Me imagino turnándose. yo, no tuvimos tiempo de poder ver ningún tema tampoco con la Estefanía, pero No, pero es más o menos eso, pues, que la otra sí, persona pueda tomarlo, pasearlo, mecerlo, ver si toma mamadera, porque si tiene que entrar a claro, trabajar, sería la o sea, única ambos manera. cuidadores van a estar en la misma situación, digamos. Ambos van Sí. a tener que levantarse temprano, ambos van a tener que cumplir el rol laboral, entonces ambos deberían en la noche destinar tiempo cada uno para atender al bebé, hasta que ya después pueda regular el sueño, lo ideal. hasta los 18. Súper, gracias. La Sí, Pame había levantado la mano. Pame, ¿se te ocurre algo Sí, distinto? claro, es que yo creo que aquí hay que hacer un análisis porque, claro, habla de que la mamá intenta hacerlo dormir siguiendo una rutina. Dice, no es suficiente porque el niño lo acuna y le exige el pecho. Entonces, probablemente, claro, esta mamá, como va a volver a trabajar, probablemente el proceso de destete piensa o desea que sea total. Entonces, uno como experiencia propia materna de lactancia, claro, uno puede ir destetando durante el día, pero como también está el apego, el contacto en la noche es mucho más difícil. Entonces, a lo mejor tendríamos que trabajar con ella, porque obviamente el padre puede cuidar durante el día, a lo mejor acompañar y hacer esta rutina, que la rutina a lo mejor de sueño no la prepare la mamá, sino que participe el papá con esto del baño, de acunarlo, acostarlo y que a lo mejor la mamá entra a darle el pechito, la tetita para dormir, porque no necesariamente implica que va a estar pegada toda la noche como las guaguas más pequeñas, pero sí a lo mejor necesita este contacto porque es una mamá que va a volver a trabajar, que probablemente está ansiosa, este niño ya está viviendo este proceso de separación de la mamá por el destete diurno y tú lo estás estresando también al quitarle la teta de noche, en un término muy poco técnico, pero, pero a lo mejor a mí eso se me ocurre. Gracias, Pame. Ahí tenemos como dos ideas también, ¿cierto? O sea, bueno, tres con las que vieron las chiquillas, como esto de ir turnándose en el proceso del sueño, esto de hacer un destete más gradual a lo mejor, como orientar a esa mamá en el proceso de destete, y esto de que el padre se haga cargo de la rutina del sueño también, y así permitimos que la mamá se ausente del panorama y que la guagua obviamente no exija el pecho, ¿cierto? Y vamos con la última que le tocaba a la Caterina. Ya Caterina, a la Caterina le tocó el ingreso al jardín. Un niño de 3 años se encuentra en proceso de adaptación para ingresar al jardín. El primer día ambos cuidadores lo acompañan a la adaptación y el niño se muestra feliz. Al segundo día deben salir de la sala para que interactúe solo por un par de horas y apenas el niño lo nota, llora llamando a la mamá. Al tercer día la madre está nerviosa, debe ir a dejarlo al jardín y teme que el niño llore al despedirse. Sí, ¿Qué se te ocurre, bueno, Caterina? es una situación muy común cuando uno trabaja en jardín. Yo trabajé muchos años en jardín, desde sala cuna hasta los niveles más grandes, y es una situación normal. Uno parte diciéndole a los papás porque uno los ve cuando llegan inicialmente, que llegan muy nerviosos, generalmente es el papá el que está más nervioso que la mamá. Entonces uno empieza a comentarles lo que viene y que no se angustien, que es un proceso normal, qué sé yo, y siempre uno les solicita que ellos se despidan de los niños cuando se van, ¿ya? Porque hay muchos papás que cometen el error de salir a escondidas. No, el error más grande que uno comete como padre. Tú tienes que despedirte de tu hijo y decirle, no sé, yo le decía a la mamá, pero dígale que le va a ir a hacer la comida, que le va a ir a lavar la ropita, que después que él almuerce acá usted lo va a venir a buscar dependiendo de la hora que venía. Siempre trataba de que trataran de ir de los ambos padres, si es que se puede, y si no, que lo supla un cuidador externo. Por ejemplo, la mamá que vaya a acompañar a la abuelita, que es la persona que está más cercana del niño, ojalá, o si pasa la tía más cercana, también esa figura. Pero siempre que reemplacen a la figura paterna si el padre no puede estar,
porque tienden también, la mamá también necesita esa contención, porque muchas mamás se van llorando. Entonces, no es solamente el niño que necesita la contención, la figura materna o paterna, los padres también necesitan esa contención, y al ir acompañado, tienden esa contención, la sienten y también le traspasan esa tranquilidad al niño. Es muy importante eso. Y aquí en el centro también las voy preparando para lo que viene. Porque yo les digo cuando vienen aquí, claro, ustedes aquí vienen con su hijo, están todo el rato aquí en la sala, pero cuando vayan al jardín no va a ser así. Pero ellos ya están socializando con otros niños, ya tienen rutinas como de jardín, por lo tanto igual les va ayudando, están más adaptados y uno lo ve. Uno lo ve también después, dicen, tía, sabe que llegó súper bien al jardín, se quedó y yo también me sentí súper bien, no fue como, ay, así como... Pero en cambio, mamás que no han pasado el proceso aquí y van al jardín así como caótico, caótico. Entonces, y uno tiende a ver, uno de repente se va como para un lado, solamente por los papás o solamente por el niño, pero ambos sufren de igual forma, ambos sufren de igual forma, el niño sufre, los padres sufren, y si los abuelos son apegados, también sufren los abuelos y sufre toda la familia. Sí, entonces es complejo, pero es importante, como te digo, ir acompañando el proceso. Y también va en la familia, pues hay procesos más cortos de adaptación, hay procesos más largos. Yo me acuerdo siempre de una amiga que tuve que fue apoderada y terminó siendo amiga, que el niño lloró un mes, que literalmente bramaba porque no era que lloraba, y el niño después se adaptó y ella siguió llorando un mes más todavía por los pasillos. Entonces, yo siempre nos acordamos de esa historia porque el niño se despedía y ella seguía llorando por los pasillos, que ya su niño se había adoptado, pero ella todavía vivía el duelo. Entonces, es un proceso así, es heavy. Pero es eso más que nada, y bueno, y también uno tranquilizar a la familia de que se hace, de que si el niño no se pasa media hora ya no se calma y has intentado todo y no logran apego con una de las tías, obviamente se llama a la familia o a alguien que venga a acompañar. Vuelve el cuidador a la sala y se van quedando por horitas, pues de a poco se va avanzando que se vaya quedando en el jardín, no es que se quede de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde al tiro. Sí. Gracias, Caterina. Qué importante lo que dijiste acerca de que haya alguien conteniendo también al cuidador primario, ¿cierto? Porque comparten ese nerviosismo, esa angustia como de la separación. Así que muchas, muchas gracias. Ya. Chiquillos, y para terminar, no sé si les tinca, Jime, Maca, que hagamos como cascada en el chat con el Boing para cerrar, para no hacerlo tan largo, porque sabemos que el ir pasando el Boing de uno en uno nos va a sumar al menos unos 10 minutitos más, así que vamos a cerrar con esta frase, que es un poco más esperanzadora quizás del panorama que sabemos que vive hoy día la coparentalidad en Chile, y que la rescatamos de una entrevista a Marcelo Robaldo, que es un sociólogo chileno. Sabemos que cuidar y criar es un proyecto social compartido. Y Marcelo nos dice que quienes estudian la temática de los hombres chilenos piensan que los datos van reflejando una tendencia hacia el cambio en las ideas y en los valores que tenemos en nuestra sociedad sobre qué significa ser varón. Por lo tanto, estamos en proceso, estamos en camino, tenemos un futuro que esperamos sea mucho más auspicioso y una gran labor también de nosotros como profesionales y equipos para ir aportando con fundamentos, con argumentos en este proceso y para que la cancha se vaya equiparando también un poquito más cada vez. Así que, ¿les parece si escriben en una palabrita cómo se van en el chat? Para que podamos despedirnos. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3, una palabrita, ¿cómo se van? Y las vamos a ir leyendo. La Caterina, agradecida. Muchas gracias, Caterina. La Jime, reflexiva y con la esperanza de que avancemos con el tema, que es lo que yo creo que todos esperamos. La Pame, con altos desafíos para la intervención con nuestras familias. Gracias, Pame. Elena, aprendizaje, un excelente tema. Da para largo, pero nos portamos mejor esta vez. Estefanía, feliz, feliz, feliz. Muy buenas capacitaciones, me encantan. Gracias, Estefanía. Muchas gracias.
Gracias a ti también, Elena. Y ahí estamos. Bien. ¿Sacamos la fotito y nos despedimos? Yes. Y la Joana nos Ah. faltaba, agradecida, también importante saber de estos temas. Les habíamos dicho antes que les vamos a dejar algunos links con artículos interesantes también para ir profundizando si es que ustedes quieren y van a tener acceso también a la presentación grabada. ¿Ya? Así que ahora sí, fotito. Acá. ¿Quién la saca? Ya. A la ¿Maca, una, a las tú? dos y a las sí. 3. Ya. Súper. Vamos. La Elena ahí está como en el sauna. Sí. Mi cámara está mala, estoy como en las tinieblas. Sí. Pero saliste en la foto, que es lo importante, Elena. Chiquillos, les agradecemos su participación, que se hayan quedado hasta el final, que hayan participado, las experiencias que nos comentan, que son tremendos aportes siempre. Y bueno, nos estaremos encontrando en más oportunidades más adelante. Que tengan vaya un buen verano, vacaciones, sí. las que les quedan, Las que van a vacaciones. vacacionar, que lo pasen bien, recarguen pilas, porque a ese viene un año con mucho trabajo. Así que un abracito, gracias por estar con nosotros y esperamos que les haya servido. Muchas Que les vaya gracias. muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Estén muy gracias. bien, muchas Chao. gracias. Chao, chao. Nos vemos, cariño a todos. Gracias, Caterina, igual para ti. La Ya, grabación. paremos la grabación, Mac. Gracias, Caterina, chao. ¿Se duplicó la Katy?